Alfredo Paul, en el periodo 73-75, llegó a la presidencia de la Federación. Allí, en su periodo, se inauguró el auditorio de la Federación y se instaló y se organizó la biblioteca de Fedecámara. Era el último año del presidente Rafael Caldera y el primer año del presidente Carlos Andrés Pérez a partir de 1974. A nivel mundial había una crisis de oferta producto del incremento de los precios petroleros, que a su vez originó inflación en los países proveedores, y Venezuela estaba recibiendo el impacto de esa crisis a través de limitaciones en el acceso a las materias primas y a los alimentos, y generaba mayores costos para poder actuar en el sector empresarial venezolano, en la agricultura, en la ganadería y sobre todo en el sector industrial. Cuando inicia en 1974, el presidente Carlos Andrés Pérez asume y coincide con el alza en los precios del petróleo a nivel mundial. Eso genera un optimismo en el país, crea una situación de entusiasmo. El presidente Pérez se abre al diálogo y a la participación del sector privado. Ahí empieza un planteamiento de Fedecámara muy consistente. El presidente Paul Delfino insiste en que es la oportunidad para que esos recursos se destinen a intensificar la producción en el sector agrícola y ganadero, a la producción de materias primas y que la industria pueda pasar a la segunda fase de la industrialización, que era la producción de bienes intermedios y bienes de capital. El presidente Carlos Andrés Pérez solicita y le aprueban poderes extraordinarios en materia económica y empieza a emitir leyes y decretos que tienen que ver con la actividad empresarial privada. Eso genera un desconcierto muy grande, obliga a fijar posiciones muy firmes, muy categóricas, a través de la presencia y participación del presidente Paul Delfino, y se complica más el asunto cuando se anuncia la reversión anticipada de las concesiones petroleras. La educación para él fue una parte muy importante de sus preocupaciones. Él formó parte del grupo de personas que iniciaron Fe y Alegría aquí en Venezuela con los hermanos Vélez, y después formó parte de ACUDE. Era muy importante para él ayudar a todas las personas a que salieran de analfabetismo, que lograran tener una buena educación y así fomentar con ello la inserción de todas estas personas al mercado laboral. Fue un hombre que no solamente pensó en su bienestar personal, sino que asumió carga pesada por el beneficio del país, con el ánimo de llevar instituciones como Fe y Alegría a que crearan esa labor tan extraordinaria que hicieron por tanto tiempo, y siempre pues preocupado del país, de su gente. Como hombre de empresa, hombre de familia, hombre amigo, compañero, leal, de principios que no eran de ninguna manera negociables. Esa era una característica de él que nos deja un legado, una lucha por la verdad. Él no entendía esas medias tintas, era frontal, era muy directo, a veces demasiado, y le resultaba a la gente un poco de conflicto, pero él no sabía sino decir las cosas de manera como él las veía. Divertido decir que lo llamamos el patriota. Él nunca quiso invertir nada fuera de este país porque él creía en Venezuela. Era un hombre comprometido con sus ideas y siempre luchando por una Venezuela bonita, por una Venezuela mejor, por una Venezuela que todos añoramos, y que él, al fin de su historia, sí sintió mucha nostalgia al ver que eso que pudo ser no estaba sucediendo. Él visualizaba una Venezuela próspera, donde todos los venezolanos tuvieran una mejor vida, posibilidades y sobre todo vivir en libertad. Viene a vivir con nosotros a Panamá, ya que aquí en Venezuela se complicaba un poco la logística por su edad, por el tema medicamentos, pero creo que nunca porque él hubiera querido dejar el país, porque su sueño era Venezuela. Siempre muy comprometido con la vida, con la familia, con la iglesia, con el país, un hombre ejemplar. Primero estuvo en la construcción, tenía una compañía que se llamaba Camino y participó en la Cámara de la Construcción.
Esa Cámara de la Construcción en ese entonces, habían personas excepcionalmente respetables como él, que tenían el mismo convencimiento y que hicieron un adelanto muy grande a lo que eran los principios de construcción, como por ejemplo el que las obras debían ser licitadas. Posteriormente a eso, él se sale de la construcción y empieza a dedicarse al hato que había comprado. Esto le obliga también a ser gremialista en el campo, y la actitud de él es la misma. Fueron personas que jugaron su pellejo y su dinero a favor del país. Él era así, era o blanco o negro. Una persona muy directa, muy franca, muy convencida de sus principios y de sus ideales. Le tocó una época muy turbulenta cuando fue presidente de Fedecámara, tuvo muchos inconvenientes, pero sin embargo siempre con una valentía y un coraje dignos de emular. En síntesis, un compendio de 2 años de gestión que encabezó Alfredo Paul con firmeza, seriedad, con mucho profesionalismo, con un gran apoyo técnico y empresarial muy representativo, y que generó un posicionamiento suficientemente fuerte como para resistir los ataques y las posiciones de desmejoramiento de imagen y de posicionamiento social de la Federación, provenientes de grupos que querían buscar fervor y favor popular con su mensaje, enfrentando al sector empresarial, que era indispensable. Era un hombre amante a la naturaleza, debo decir, cuando hablo de la parte ganadera, porque aparte de que también en su momento fue su trabajo, también fue algo que él amó inmensamente, porque él era conservacionista, amó los animales, y todo este desarrollo, cuando él se mete a trabajar con la parte ganadera, lo disfrutó inmensamente, y luego a la parte empresarial, porque él creía en el crecimiento de un país donde todos tuvieran posibilidades, y al crear empresas habría trabajo y había bienestar para todos. El país se enriquecería muchísimo si hubiese más Alfredo Paul Delfino, porque realmente es una enseñanza para muchos, y es la enseñanza verdadera, pues, porque es la enseñanza con el ejemplo. Le costaba no ver un país libre, un país próspero, un país por el cual luchó valientemente, con mucha garra y mucha convicción, y creo que fue un poco frustrante ver al final de sus días que su ilusión de ese Venezuela próspera, grande, no se estaba cumpliendo. Un empresario no puede ser solamente una persona que se ocupe de su negocio. Cuando uno pertenece a una clase formada y pensadora, tiene la obligación de ser partícipe en aquello. A él nunca se le ocurrió de ninguna manera irse del país. Cuando se fue por razones de enfermedad. El haber tenido un papá como Alfredo Paul Delfino fue una bendición.